Hablaremos de venta consultiva con Ilenia Piana, que es Business Strategist. Nos interesa conocer los entresijos de implantar un producto en un mercado en el que no existía, que es básicamente a lo que ella se dedica. Cuando tienes un producto que quieres vender, ¿qué caminos sigues para que se conozca? ¿Cómo sabes a quién dirigirte? ¿Y cómo sabes dónde encontrar ese público que has definido? Estas son algunas de las preguntas que vamos a comentar con ella. Hola Ilenia, buenas tardes. Muchas gracias por darnos este tiempo y esta entrevista. Hola Karina, gracias a ti por tu tiempo y por tus preguntas. Así que vamos. Vamos a por ello. Vale. Sí. La primera pregunta que quería hacerte es ¿qué es la venta consultiva y en qué contexto se aplica? La venta consultiva se propone ir al cliente un poco como centro de tu propia venta. Claro. Se aplica en todas aquellas situaciones donde el cliente tiene una necesidad que no esté muy clara, muy bien definida, Okay. y con lo cual no es el cliente que viene hacia ti para comprar un producto o un servicio, porque posiblemente tenga unas necesidades que el propio cliente desconoce. Claro. Y con lo cual es un poco un trabajo, ¿por qué consultiva? Porque en ese momento lo que estás haciendo es un poco una consultoría, una investigación. Claro. Y un trabajo psicológico, sí, de investigar por qué realmente ese cliente tiene un problema y cuál es el problema que tiene. Incluso entonces, que igual no es el que te está explicando, que igual es otro. No. Todo entra dentro. De hecho, es la mayoría de las veces, es decir, que es un cliente que se te acerca para comprar manzanas y resulta que lo que quiere en realidad son fresas. Claro, exacto. Y tú esta necesidad no la vas a descubrir hasta que no tengas un poco claro cuál realmente es el problema que el cliente tiene. Exacto. Y su perfil, sobre todo, cuál es la parte un poco emocional, porque todos en la compra y la venta utilizamos una parte emocional, sí, que es lo que no está saliendo. El deseo oculto que no está saliendo. Exacto. ¿Por qué nace la venta consultiva? ¿Y en qué consiste? Esto, si ves que ya lo has contestado, pásalo, pero el por qué nace o un poco, si nos puedes situar un poco en contexto. Sí, la venta consultiva nace porque al día de hoy tenemos unas tecnologías que evolucionan de una forma tan rápida que a menudo quien compra no está al día con todas las tecnologías, con todos los avances y con todos los desarrollos. Claro. Y entonces la venta consultiva es un poco aportar esa cultura, crear esa cultura, ir informando el cliente, el potencial cliente de lo que son las herramientas del que ese cliente dispone, y a la misma vez es ver si realmente se pueden aprovechar de una forma que solucionen el problema del cliente mismo, se puedan aprovechar estas innovaciones o tecnología. Exacto. ¿Por qué es muy importante aplicarlo cada vez más? Porque estamos saturados de informaciones y claro, es muy difícil por un cliente identificar si algo le sirve realmente o no. Exacto, sí, total. ¿Cuándo es necesario entender una venta como una consultoría en la que ofrecemos soluciones? ¿Cuándo es necesario? ¿En qué casos? En los casos sobre todo donde no haya un producto o un servicio que estén cerrados y determinados, o más bien de lo contrario, si tienes un producto, tienes un servicio, pero todavía puede que no esté muy claro el perfil del cliente. Claro. Entonces, cuando aplicas la consultoría, cuando tienes que hacer un matching entre lo que ofreces y lo que es lo que son las necesidades del mercado. Realmente, en el momento en que vas en el mercado, esto tendría un poco que estar muy claro, pero como acabamos de decir, como las tecnologías avanzan muy rápido, las startups se lanzan muy rápido, los productos y los servicios se tienen que testear ya, y es un feedback continuo que te permite mejorar ese prototipo que estás lanzando. Este es el momento para aplicar la consultoría, la venta consultiva. En realidad,
puede ser tanto en el principio como en un constante feedback que estás recibiendo del mercado, para la mejora, para que se continúe con esa mejora del producto. Claro. ¿Cómo se detecta esa venta y cómo se dirige? ¿Cómo se detecta la venta? Normalmente se detecta esta venta por un nicho concreto que tiene unas frustraciones concretas. Allá donde haya frustraciones, donde haya un poco de inquietud, y cuanto más, digamos, confuso sea el acercamiento a este cliente, cuanto más borroso esté el tema, eso quiere decir que hay alguna necesidad para cubrir, y en ese momento es allá donde tienes que entrar no para vender algo, sino que más bien en un principio, en una fase inicial, te tienes un poco que poner en una posición de quien quiere realmente aportar ayuda, y no con el aspecto de vender. No, cuando la situación no está clara, y a menudo es cuando hay una crisis, épocas como estas, la que estamos viviendo, cuando hay crisis, cuando hay un problema concreto, ahí es donde nacen nuevas necesidades que no están claras de inmediato. Entonces lo que pasa es que en ese momento de niebla hay que ir un poco investigando hasta que se encuentre ese rayo de luz que te permita descubrir si realmente le puedes aportar y vender una solución. Claro. ¿Y cómo podemos hacer para entender qué pide el cliente de verdad? La única forma es realmente meterse un poco en el lugar del cliente, ponerse un poco su traje, y entonces la primera fase es realmente una parte de investigación, de preguntas muy abiertas, no necesariamente dirigidas, muy investigativas, según que, y de alguna manera desinteresadas. Unas preguntas que permitan un poco perfilar unos aspectos emocionales del cliente. En esta fase también lo que se consigue un poco es que el cliente se abra un poco más y nos permita ver necesidades que quizá el propio cliente desconocía. Y en esta primera fase, por supuesto, es una fase muy abierta, muy como amistosa y convivial, a donde el cliente un poco pone encima de toda la mesa sus problemas. Y no necesariamente te va a dar unas pautas que te sirvan para la venta, pero sí que de ahí puedes ver cuáles son sus inquietudes en aquel momento, y a partir de ahí, conforme se vaya creando un poco más ese perfil, se puede ir identificando cuáles son más bien preguntas cerradas, y las preguntas cerradas son las que más bien van a dirigir el cliente hasta una solución que tú sabes que le puede aportar un beneficio. Claro. Una vez entendemos qué pide, ¿cómo le damos lo que necesita? Es siempre una cuestión de un win-win. Lo que se trata no es de sacar el máximo provecho de una venta, porque a menudo sacar el máximo provecho es realmente una visión a muy corto plazo, que te pueden algún día más a largo plazo producir un problema. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de fidelizar un cliente, con lo cual se trata de proponer soluciones que son win-win. Se trata de solucionar un problema concreto, o posiblemente no estás hoy listo tú para solucionarlo, pero que pueda
que pueda saber que pueda contar contigo en un futuro para otra solución. Se trata un poco de crear una relación que es a largo plazo, que es más profunda de me paso por aquí y compro algo y te doy la oferta a la que más beneficio a mí me produzca. Claro. No, se trata más bien de fidelizar, de poder permitir en un futuro un sell-up, un upsell, perdona, y de poder crear esa confianza, estabilidad que permite que un cliente vuelva sin que seas tú a ir a tocar su puerta cada vez. Claro, ese es el objetivo. ¿Qué es la venta por valor y cómo se potencia? A ver, la venta por valor, como su propio término indica, es una venta donde tanto quien vende como quien está comprando perciba un valor. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? En estos días, desafortunadamente, estamos viendo un crecimiento de un tren que es voy al mercado luchando por el precio. Uh-huh. Y esto es otra vez, vuelve a ser una estrategia a corto plazo que lo que hace es empujar todo el mercado a la rebaja. Sí. A la rebaja tanto en valor, en precio, como en calidad. Claro. Yo personalmente estoy en contra de esta filosofía, aunque a muchos les funcione, claro, porque vivimos de vuelos low cost, vacaciones low cost, todo es low cost. Sí. Pero personalmente yo creo que hay que volver más bien a un discurso que esté basado en la calidad y entonces a una venta que tenga un valor tanto para ti como para quien recibe tu producto o tu servicio. Sí. Y a menudo te encuentras a defender tu producto o tu servicio desde una competencia muy fuerte que va a la rebaja del precio. Pero que el cliente, hay una filosofía que justifica ese precio. Hay un know-how, hay un soporte. Hay todo un pack de features, digamos, de herramientas que tú vas a proporcionar al cliente, que no son la venta simple de un producto acabado y luego ya no quiero entender de ti. Volvemos al tema de fidelizar un poco al cliente y crear una relación más bien de colaboración y de soporte duradera a largo plazo. Claro. Volvemos a lo que se trata de hacer que el cliente pueda comparar realmente lo que tú ofreces en tu servicio y lo que la competencia no está haciendo. Claro. Y entonces realmente el cliente, un cliente que te diga, sí, pero es que me han dicho esto, precio más bajo, vale, pero realmente lo que te dan, se trata un poco de investigar. Yeah. Realmente lo que se te está ofreciendo es exactamente lo mismo. Claro. Es decir, hay muchas maneras de hacer exactamente el mismo producto o de proporcionar el mismo servicio. Sí. Sin embargo, no son lo mismo. La calidad es diferente, el soporte que puedas dar, el hecho de que no desaparezcas cuando haya una incidencia, claro, el hecho de que realmente el cliente pueda contar contigo. No volvemos a un servicio porque simplemente por el mero producto que hemos comprado. También volvemos porque nos da confianza, porque ha sido fácil la experiencia del usuario, sí, porque por muchas razones que ya hacen de que yo cuando compro algo lo compro en toda tranquilidad, y por el otro lado quien me lo vende es muy transparente sobre las propiedades de lo que me está vendiendo. Claro. ¿Y cómo se puede potenciar? Porque una cosa es, una vez ya compraron, bueno, ya trabajas esta relación a largo plazo, pero antes de que te compren, ¿cómo potencias este tipo de venta en que tú no quieres competir por precio? Quieres poner tu precio y que se vea. ¿Cómo haces visible este valor que das?
Es un tema que vuelve a ser otra vez realmente a partir del principio de la relación con el cliente, a donde se establece esta relación. Desde el momento que se establece esta relación, hay que tratar de entender realmente qué es lo que el cliente quiere. Sí. Y entonces, si no está convencido de la oferta que le estamos haciendo, ¿por qué no está convencido? Claro. Hay que tratar de descubrir, ir un poco más allá de lo que es la típica respuesta de no, porque el otro me lo hace más barato. Claro. Ir un poco más allá, descubrir qué es lo que el otro hace, descubrir un poco, ir descubriendo qué es lo que el cliente realmente quiere, porque a lo mejor tiene ese precio porque lo que solicitó, la competencia se lo ofreció de una forma muy cerrada, sin pero proporcionarle otros servicios que sí él valora. Claro. Y entonces va a comprender ese precio mejor. Claro. Sí, se basa en averiguar, ¿no? En investigar. Se trata de investigar, sobre todo al principio, cuál es la real necesidad del cliente, porque, claro, evidentemente también no tiene ningún sentido perder tiempo en un momento o en un nicho. Claro. Que no te compensa, es decir, si el cliente se conforma con una bolsa de patatas muy cheap, no le vas a proponer un plato de patata gourmet de un restaurante porque evidentemente claro. Si no quiere esto, no va a ser lo suyo y posiblemente te estás dirigiendo al cliente equivocado. Sí. Esto también puede ser, sí. Pero claro, lo que se trata de ser claro es que si tienes un Ferrari, no se lo vas a poder vender como un coche, con todo el respeto y el cariño del mundo, como un coche normal y corriente, pero lo que sí debe de estar claro por el cliente, que lo que va a comprar es un Ferrari, claro. Y si lo necesita el Ferrari, sí. Y si necesita gastar ese dinero, pero esto viene un poco de la labor del investigador, de que el investigador que hay en cada vendedor. Sí. Descubrir si realmente hay esa intención, claro. si hay el budget para comprar. Claro. Porque si estás presionando a un cliente que tiene un budget por una 500 y le estás tratando de encasquetar un Ferrari, claro. Esto va a ser como un Don Quijote luchando con los molines a viento. Va a ser un poco inútil y entonces quizás te estás dirigiendo a un nicho que no esté bien, pero allá donde veas que ese potencial hay y que un cliente te esté diciendo que escojo esto porque me cuesta menos, pero tiene el potencial y está pagando menos porque le da un servicio que le conviene, ¿vale? Pero igual hay muchas cosas que le faltan. Claro. Y el hecho que esté aceptando de alguna forma de hablar contigo, aunque sea durante 5 minutos, y aunque te esté diciendo que al 90% no te va a comprar porque está contento, no es verdad. Si acepta hablar contigo, es porque ese 10%, claro, algo le falta. Exacto. Y hay que descubrirlo. Tienes que ir a saco y descubrir que ese es el 10% que le está faltando y que el otro proveedor no le da. Qué bueno. Vale, ahora hablamos concretamente de la industria creativa. ¿Cuál es la manera de salir al mercado para un profesional creativo? La manera de salir al mercado para un profesional creativo, justamente al día de hoy, a donde hay tropecientos de plataformas de intermediarios proponiendo servicios creativos muy de bajo nivel, de bajo coste, de bajo coste sobre todo, es diferenciarse, es establecer que su unicidad, porque cada creativo es un artista y cada creativo lo que hace es ayudar a que la marca exprese los valores de la empresa. Y entonces el creativo se hace un poco intérprete de los que tienen más bien un focus hacia el negocio, hacia la tecnología, hacia el dinero, hacia lo que sea. Sí. El creativo se hace un poco intérprete de ese sueño
que le tiene que llegar a una comunidad que a nivel emocional comparta los mismos valores de la marca. Claro. Y entonces, ¿cómo se diferencia un creativo? El creativo no se diferencia por su portfolio o por las tecnologías que sepa aprovechar, por la cantidad de logos que haya desarrollado. ¿Por qué? Porque eso quizás un director de marketing, un director de la empresa, quizás lo entienda, pero no lo valore. No lo valore de la misma forma que el propio creativo que está haciendo ese trabajo, el cariño que le está poniendo, eso no se ve. Entonces, ¿cómo se propone un creativo? El creativo se propone por el hecho de saber proporcionar ese soporte, esa capacidad de transmitir las ideas y los valores de la marca y transmitirlo a un valor que sea muy visible, muy emocional y que le llegue directamente al público. Claro. ¿A qué público? Al público al que quiere llegar esa marca. Claro. Perfecto. Otra vez, vuelves a ser un poco el psicólogo, el creativo vuelve a ser un poco el psicólogo de la marca, de quien la creó, y como el punto de unión entre esa idea que surgió o esa idea de que el empresario o el director tiene de su producto, de su servicio, y el mercado al que quiere llegar. ¿Cómo te pones de una forma distinta? Por el hecho de que realmente sabes interpretar lo que la empresa quiere. Claro. Por el hecho de que le acompañas más allá, por el hecho de que le ofrecerás otras oportunidades que él de inmediato no ve, o del que no está al corriente. Por el hecho de que realmente irás a tocar ese punto de emoción que es importante tanto para quien crea la marca como para quien es el usuario de esa marca final. Claro. El punto es proponerse como tu único referente. Tu único referente, ¿por qué? Porque es alguien, el creativo será alguien que sepa interpretar tu idea, tu propia idea. Claro, perfecto. ¿Dónde están los clientes de los creativos? ¿Dónde están los clientes de los creativos? En cada sitio, porque aunque no lo confiesen hasta las personas más aburridas y más cuadradas, quisieran ser creativas y quisieran expresar sus emociones de forma y sus ideas de forma creativa. Claro. ¿Dónde se encuentran los clientes? Los clientes de los creativos suelen estar sobre todo en los lugares más inesperados. ¿Por qué? Porque un poco han dejado de lado esa parte de la creatividad y quizás es un punto débil y hay que aprovecharlo. O bien hay empresas que sí, que tienen esa parte creativa muy desarrollada, pero que vuelve a faltarle ese 10% del que hablábamos antes, del que no están totalmente satisfechos. ¿Dónde se encuentran los clientes de los creativos? En cualquier sitio a donde los creativos perciben que hay un problema, que hay una peca, hay algo que falla. Vale. Por pequeño o grande que sea. Claro. Entonces, ¿cómo se define el cliente ideal? Ahora te hablo como si yo me estoy lanzando al mercado laboral, soy creativa, y cómo defino el cliente ideal y en base a qué parámetros lo defino, lo busco, lo encuentro. ¿Cómo afino? A ver, los japoneses tienen una palabra muy bonita para definir eso que se llama ikigai, que es decir, que cuando encuentras un equilibrio entre lo que tú le puedes ofrecer al mundo, tu pasión,
lo que es tu talento y lo que te brinda económicamente lo que tú quieres recibir también. Escuché, sí. Y entonces es un equilibrio muy complejo de encontrar, porque claramente se trata de identificar. Tu cliente tiene que ser evidentemente alguien que tenga tus propios valores. Claro. Tiene que ser, como decíamos, como decíamos antes, alguien que esté, cuya disponibilidad de budget sea conforme a lo que tú estás pidiendo por tu trabajo, lo que tú consideres, tú consideres que es el precio de tu trabajo. Claro. Y tiene que compartir tus ideas a nivel un poco de ética también. Claro. Tu cliente ideal tiene que ser alguien que reconozca que tiene un problema, porque de otra forma no vas a poder intervenir, aunque sea en una pequeña 10%, aunque haya un pequeño descontento, un algo que puedas captar, donde haya espacios de mejoras, ahí es donde puedes entrar, aunque sea un problema muy pequeño y muy concreto que le vas a solucionar hoy, te lo agradece y te lo va a reconocer, y el día de mañana puede ser un cliente con un proyecto más grande. Definitivamente. Claro, todo esto debe de ser un poco un equilibrio total, a donde tú desarrollas tus talentos, estás haciendo algo que no te agobia, digamos. Sí. Estás cobrando lo correcto y estás realmente solucionando un problema al cliente. Claro. Porque de otra forma vas a estar contento tú, pero no va a estar contento el cliente. Sí. Es decir, y de lo contrario tampoco puedes estar constantemente solucionando problemas a los demás y que te paguen muy bien por eso, pero verte haciendo una tarea de que te resulte muy estresante o poco motivadora. Totalmente. o donde tú veas poco crecimiento. Sí, porque a largo plazo no se sostiene. Vale, entonces, una vez lo definimos, ¿dónde lo buscamos y cómo acabamos llegando a este cliente de ideal de manera efectiva? Sí. Un poco de método ahora. Una vez, esto es un poco un tecnicismo, porque depende también mucho de los sectores donde te muevas. Sí, me imagino. A ver, yo lo que siempre sugiero es de ir a buscar clientes en sectores donde te sientas más cómodos, donde te sientas más cómodo. Es decir, donde tengas la pasión, el talento y las cualidades y un poco de experiencia en un sector en concreto. Por ejemplo, digamos que has hecho comunicación para hostelería, para el sector de la hostelería, te sientes muy cómodo con eso, y entonces vas a aprovechar esta experiencia, y los clientes que vas a atacar evidentemente son estos. Y hoy en día, ¿dónde puedes encontrar lo que la red virtual te ofrece? Realmente muchas maneras de encontrar tu cliente target. Por lo general, más o menos todo el mundo está en LinkedIn, pero pongamos que, no sé, quieres hacer un servicio, hay también comunidades, hay gente que no se apunta en LinkedIn, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay comunidades más específicas por sectores. Por ejemplo, hay una plataforma para médicos que se llama Doctoralia. ¿Verdad? Pongamos el caso que tú eres la hostia con los médicos en hacer páginas web y servicios de comunicación y de branding para médicos. Entonces, entras en Doctoralia, no sé, miras un criterio que te puede ir bien a ti, miras a tu alrededor, en proximidad a todos los médicos, vas mirando y te vas fijando un poco también en si son médicos que tienen, ahí ves ese feedback, por ejemplo, verás que es un médico que tiene feedback. Sin embargo, igual entras a su página web y descubres que, la página es de aquella manera. Y entonces
sin ser tan invasiva o sin decirle, por supuesto, tienes una página web muy fea. No, claro. Pero ahí es donde identificas una potencialidad y entonces un poco contactarle y decirle, mira, yo creo que tengas un buen servicio, tienes un feedback muy alto. El cliente siempre un poco tiene que sentirse halagado de que le contactes, ¿no? Sí. Pero no deja de haber ese punto a donde tú le dices, hay espacios de mejora, claro, a donde yo creo que tú podrías ganar mucho más si tuvieras una página más bonita. Y exacto. Esto es un ejemplo. Luego hay tropecientos, porque hay comunidades que se mueven, hay blogs, hay comunidades que se mueven totalmente en otras plataformas preferenciales. Claro. No sé, hay, por ejemplo, la comunidad científica se mueven en otras plataformas que son ResearchGate, ese tipo de plataformas. Y esto es un poco donde tú puedes ir buscando un contacto sin que sea muy directo, muy invasivo, es un poco crear esa dinámica. Perfecto. ¿Y qué materiales de comunicación nos dirías que podría necesitar para explicar la propuesta? O como creativo. Como creativo, como material de comunicación. Sí, ¿qué necesitarías tener? ¿Con qué contar? ¿Con qué vas? O un poco lo que se te ocurre. A ver, yo soy un poco de la idea de que volvemos a lo de ponerse un poco en la piel del cliente final. Y los clientes pueden ser muy distintos entre ellos. Claro. Y entonces los hay que les gusta leer mucho y los hay que no les gusta leer para nada. Claro. Y entonces una presentación muy larga por un target que tendencialmente prefiere un vídeo, 4 palabras o efectos más bien visuales que no una presentación, puede resultar dañina porque no te va a hacer caso. Sí. Y una presentación muy detallada, muy técnica para individuos que sean técnicos o muy respetuosos de los procedimientos de este tipo de entorno, entonces le va a gustar una presentación muy técnica. Claro. Lo que sugiero al ser la primera vez que se contacta con un cliente, normalmente suele ser realmente un resumen muy rápido. Claro. De los puntos de fuerza de la agencia creativa. Sí. Y de los problemas que soluciona y sobre todo si tiene referencias con qué empresa se ha trabajado. Esto claro. Es un poco un resumen que es casos de éxito enfocados al sector al que te estás dirigiendo. Es decir, si estás contactando con una empresa de cosméticos y tú has tenido un caso de éxito cojonudo en inmobiliaria, yo creo que por mucho que hayas tenido mucha visibilidad con ese caso, no le va a llegar a nivel emocional. Claro. Porque no se identifica. Claro. Mientras que igual has hecho un trabajito, una chorrada por una empresa de cosmética. Exacto. Y se lo propones y esto le llama más la atención. Claro. Porque es su campo. Le es cercano. Sí, tal cual. Vale, ¿cómo explica todo el trabajo como creativos? ¿Cómo explicamos todo el trabajo de investigación y de estrategia que muchas veces hay detrás de un material gráfico y cómo lo cobramos? Consejos siempre de tu parte. Sí, es un consejo de mi parte. A ver, la gente al día de hoy va muy apurada y sobre todo hay tantas figuras profesionales que va a ser un poco difícil realmente valorar el aporte de cada profesional. Entonces, cuando ves que
se pone un precio sobre la base del trabajo horario, de las horas invertidas, de la tecnología utilizadas, de las licencias del software, que no sé qué. Yo creo que esto no le va a llegar de ninguna forma al cliente, porque le obligas a hacer un análisis que él no tiene tiempo de hacer. Claro. Y que muy probablemente no pueda hacer desde el punto de vista técnico, con lo cual le pones en el problema de tener que comparar muchas ofertas que esté recibiendo a precios horarios, a precio de licencias o con valores técnicos que él quizá no sepa en ese momento juzgar. Lo que sí, claro, cada empresa quiere ver. A ver, nadie en ese mundo hace algo sin ganar. Entonces, la empresa lo que quiera, al final de todo, si queremos reducir realmente a una necesidad básica, cada empresa quiere ganar. En esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. A no ser que sea una ONG, o que sean voluntarios o eso, pero una empresa lo que quiere ganar. Si quiere ganar dinero, no le va a resultar llamativo o no le va a afectar emocionalmente que le estés hablando de cuánto puede costar el trabajo, porque no lo va a poder ver, sino de una forma que a él se le haga más atractiva. Es decir, que con esto verás un ROI, un Return on Investment muy alto, que vas a invertir, pero vas a conseguir que te aumente el tráfico, que te aumenten las ventas, que explicar los resultados más bien que lo que vas a hacer. El cliente no ve las calidades, ve lo que le solucionas. Volvemos otra vez al tema del problema que tú le solucionas, y lo que quieres solucionar es que se le vea. No, el cliente no quiere tener una página web, quiere que se le vea, que le lleguen clientes, que le llegue tráfico. Al cliente no le expliques cuánto tardarás, y más si estás enganchándole en una fase inicial, no le expliques cuánto tardarás o cuánto puede costar un artículo en un blog. Claro. Pero enséñale un ejemplo de un blog, de un artículo en un blog, y cuántos seguidores aportó. Claro. Siempre se trata un poco de vender el resultado antes de que el cliente pueda ver, de manera que el cliente pueda ver los beneficios que le aportas. Exacto. Si es algo muy innovador o que todavía no se ha experimentado, también lo que puedes hacer que el cliente vea es cuánto le está costando un problema que tiene. Claro. ¿Vale? Y cuánto le está costando un problema que tiene, y hacerle como, si te atreves, hacerle como un pricing de lo. Tú ves cuántas horas estás perdiendo en esa actividad y cuánto te está costando. Yo te puedo quitar ese coste. Porque a veces se vende sobre esto. Claro, sí. ¿Dónde está el precio de cada diseñador? ¿Qué técnica simple podrías darnos para elaborar un presupuesto que tenga sentido y no surja de copiar lo que hacen otros y ponerle el precio más bajo? El precio tiene que ser un poco un mix de lo que realmente aporta el diseñador, no tanto como horas de trabajo, sino también como know-how, como experiencia, y realmente una parte importante es que se sepa valorar también en función del problema que está solucionando, del beneficio que aportas. Y entonces hay que valorar un poco todos los aspectos. No es simplemente las horas que esté trabajando yo o una persona que lo haga para mí. No es solo un tema de las herramientas que estoy utilizando para hacer ese diseño. Es también todo un tema de background, de experiencia, de know-how, y realmente pero sobre todo de los beneficios que aportas. Claro. Porque realmente un simple cambio de imagen de una empresa puede realmente aportar
un cambio de negocio brutal y radical, una aumentación del negocio brutal y radical. Claro, total. Vale, ahora hablamos de tu experiencia profesional. ¿Qué métodos y técnicas son las que te dan mejores resultados? Hay muchos métodos y técnicas y realmente hay que cambiarlo cada vez en función de un poco del mercado también al que te dirige. Claro. La parte más importante y que yo siempre personalmente aconsejo es de seguir insistiendo y hacer un follow-up y un seguimiento continuo. Porque los resultados a veces tardan, a veces es un trabajo que puede, incluso si son contratos muy grandes donde hablamos de millones de euros, no lo vas a ganar de un día por otro. Claro. Hay ventas que requieren realmente una acción constante y un follow-up, un seguimiento del cliente continuo, sí, ahí es donde para luego dar resultados y responder a cada tipo de información y preguntas que el cliente solicite. Claro. Y ser muy rápido cuando surja la oportunidad. Pero realmente se calcula, yo leí una vez que el 70% de los clientes se pierden por el hecho de no hacer el seguimiento. Claro. Un cliente que yo no sé de dónde se sacó esta estadística, si es verdad o no, un cliente que no te compra hoy o que no está interesado hoy, no necesariamente no lo hará mañana. Exacto. Se trata simplemente de tener esa resiliencia, ese aspecto de continuidad, en el mantener un contacto que permite que haya cierta respuesta y que se cree una condición y un contacto, una demanda-respuesta hasta que haya un momento en que el cliente se siente como con la confianza para poder darte un proyecto. Claro, ya. Si yo tuviera que sugerir una técnica es de ser presente sin ser invasivo y sin ser realmente sin ser molesto, pero estar ahí presente. Sí, buscar la excusa para estar presente. ¿Qué recomendarías a alguien que está recién empezando o que necesita reinventarse? Para un profesional que está empezando o que está un poco cambiando su perspectiva, digamos que se está readaptando, que es una manera de comenzar de nuevo, a veces totalmente desde cero. Lo que recomendaría mucho es de muy sinceramente y muy de una forma un poco radical, si no está empezando, sino que lo que hace es renovarse, ver cuáles son las cosas que no han funcionado hasta ahora, de una manera muy directa. Yo sé que a veces no es fácil esto, pero siempre tenemos a alguien que sea más directo y con el que tenemos confianza como para decirle qué es lo que no te gusta, qué es lo que crees que no estoy haciendo bien, porque primero hay que hacer un poco un análisis de sí mismo. Claro. Y luego si lo que has hecho hasta ahora evidentemente no ha funcionado, hay que hacerlo totalmente distinto. Si no, evidentemente no vas a obtener resultados si sigues haciendo lo mismo. Total. Sabiendo que no te aporta resultados. Total. Y a veces eso comporta un poco mirarse al espejo, a mucha gente no le gusta. No le gusta escuchar los defectos que tiene como profesional, o no le gusta escuchar que igual está insistiendo en algo que no merece la pena, que no es su entorno, en el que no se sabe mover. Y entonces hay un poco que hacer
autoanálisis, digamos, y ver hasta qué punto tu oferta o lo que estás haciendo es coherente con el mercado al que te diriges otra vez. Y si el mercado sigue cerrándote la puerta y llega un momento en que no es un tema de resiliencia, porque ves que realmente no hay interés, quizás hay que preguntarse si estás ofreciendo el producto, el servicio que este nicho quiere. Claro. O si simplemente a veces es un tema de vestirlo de otra forma. Por ejemplo, a menudo es un problema de comunicación. Tú no vendes un objeto o un servicio por lo que es, sino que vendes para... no nos olvidemos que siempre vendes algo para producir una mejora en la sociedad, en la condición de tu cliente, o una satisfacción emocional temporal, pero no deja de ser algo que tiene que un poco llegar al corazón del cliente. Si no está llegando y tú realmente estás convencido de que podrías realmente aportar una solución valiosa, quizás es que no se esté comunicando bien, porque se está comunicando sobre las características de este producto o servicio, no se está comunicando sobre los beneficios que aporta. Sí, lo que decíamos al principio, que esto es un gran... pasa muy a menudo. Sí, exactamente, y lo mismo es un poco, claro, si estás empezando... es un poco también de ir tanteando, pero lo que sí tiene que estar claro que la coherencia un poco con tu oferta. Yo siempre lo que digo que en una oferta que tiene que ser, te tiene que identificar con unas pocas palabras a donde esté claro a quién tú te diriges, cuál problema solucionas y cómo lo solucionas. Ya. Esto es para empezar y para llegar de forma rápida a tu cliente potencial. ¿Quién es? Identifícalo. ¿Qué problema tiene? ¿Cómo se lo solucionas? Y ya está. No tiene que haber más vueltas. Perfecto. Bien. La última. ¿Crees que la venta es algo que puede entrenarse? ¿Qué consejos te gustaría compartir con los profesionales y las profesionales creativas para que puedan hacer crecer sus ventas? Seguramente las ventas no es solo que se puedan entrenar, se tienen que entrenar. Totalmente de acuerdo. Porque es un tema no es muy básico y más en temas de en momentos de alta competitividad como es ahora. Claro. Se tiene que entrenar. A la venta no se nace vendedores, hay que entrenar. Hay que un poco desafiar a veces su propia zona de confort. Hay que ser un poco altruista, hay que ir más allá de vender uno mismo o de vender el producto o el servicio. Hay que desarrollar lo que se llama la escucha activa, que desafortunadamente la mayoría de los seres humanos, y más en épocas en que nos gusta a todos enseñar en los social lo que estamos haciendo, estamos más centrados en enseñar lo que hacemos, en escuchar lo demás. Claro. Y al perder esto se pierde te el focus sobre la persona que tienes delante y cómo llegar a abrir esa puerta que te puede permitir de llegar a vender. Y entonces yo el consejo que daría sigue siendo que el centro de lo que tú estás haciendo no es ni tu producto, ni la persona, ni el facturado que le vas a brindar a la empresa. Exacto. Pero que la persona con la que estás dialogando, la persona con la que estás hablando, la persona que tienes enfrente, y si trabajas en contextos donde tienes que, para llegar a una venta, tienes que relacionarte con muchas personas dentro de la empresa, esto lo tienes que hacer sí o sí. Claro. Y tienes que llegar a un momento a donde le caes bien hasta al portero, porque es así, le tienes que gustar a todos al tiempo. Es que le tengas que gustar tú, le tienes que convencer lo que estás haciendo. Claro. Lo que sí veo que hay
hay muchas caraduras por ahí. Te hago un ejemplo. El otro día me llama un call center de no sé qué, que me quería encasquetar unas acciones de petróleo y bueno, yo como me estaba molestando porque me pilló en el trabajo, le digo, ahora, perdona, sinceramente no tengo tiempo en ese momento. No, es porque, ¿sabes? No sé qué, la tía insiste, muy bastante chulilla, te quiero hablar de estas acciones del petróleo porque no sé qué, no sé cuánto. Le respondo, mira, no me interesa porque creo que el tema del petróleo también un poco haya política por detrás también, y a mí eso es un tema que no me interesa. Respuesta de la vendedora top del año. Es que tú miras mucha tele. Exactamente, si hay algo que no miro, y más en esa época porque me deprime mucho, es la tele. Y entonces, esa tía para mí ya ha pasado de ser una vendedora un poco molesta a ser una presumida, una insulta, claro. Y una persona que no sabe, que ya me está insultando sin saber quién tienes delante. Es verdad, es verdad. Y entonces, esa clase de vendedores directamente pueden seguir en un call center porque es que no se tendrían ni que llamar vendedores. Claro, sí. Esa gente tiene simplemente que desaparecer del mapa laboral de los vendedores, punto. Claro. Sí, ya se entiende. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue todo. Gracias por tu tiempo. Y nada, muchas gracias. Saludos.